Ya hemos visto en el vídeo anterior cómo se comporta un sistema de primer orden sin ceros ante una entrada estándar, impulso, escalón o rampa. Los sistemas de primer orden tienen un polo, que siempre es un número real. Veremos que ahora los sistemas de segundo orden tienen dos polos, y estos pueden ser reales o complejos. El comportamiento del sistema será sustancialmente diferente si los polos son reales o complejos. Comencemos escribiendo la función de transferencia genérica de un sistema de segundo orden sin ceros. Esta es la función de transferencia escrita en forma canónica, con un 1 en el término independiente del denominador. Aquí k es la ganancia del sistema. Esta ganancia debe tener las mismas unidades que la variable de salida entre la variable de entrada. Es decir, todas las unidades de la función de transferencia están en el numerador. El denominador debe ser adimensional. Como la variable de Laplace s tiene unidades de tiempo la menos 1, el parámetro a debe tener unidades de tiempo al cuadrado. Vamos a escribirlo como t mayúsculo al cuadrado, con t otro parámetro que tiene unidades de tiempo. El segundo sumando también debe ser adimensional. Luego b debe tener unidades de tiempo. Vamos a ponerlo como 2 por chi por t, con chi un parámetro adimensional. En lugar de usar el parámetro t, se suele usar su inversa, que se llama omega sub n, y se llama frecuencia natural. Aunque ahora ya no esté escrito en forma canónica, es común escribir la función de transferencia con el denominador mónico, es decir, que el coeficiente de ese cuadrado sea igual a 1. Esta es la forma habitual de escribir un sistema de segundo orden sin ceros. Depende ahora de tres parámetros que son k, la ganancia, omega sub n, que se llama frecuencia natural, y este parámetro chi, que es el coeficiente de amortiguación adimensional. Las unidades de k son las unidades de la salida entre las unidades de la entrada. Las unidades de la frecuencia natural es tiempo a la menos 1. También se puede entender como una frecuencia angular, radián partido por segundo. Recordad que los radianes son adimensionales. Y el coeficiente de amortiguación no tiene unidades. Eso es muy interesante, ya que el número, sin unidades, ya dará información del tipo de sistema. Un sistema de segundo orden tiene dos polos. Los polos son las raíces del denominador. Resolviendo la ecuación de segundo grado, podemos fácilmente encontrar los polos en función de los dos parámetros chi y omega sub n. Los polos no dependen de k. Una novedad que aparece en los sistemas de segundo orden es que los polos pueden ser complejos. Es muy relevante representar los polos en el plano complejo. En ese plano, el eje de abscisas es el eje real y el eje de ordenadas es el eje imaginario. Cualquier número complejo a más bj representa un punto o un vector en este plano. El punto AB o el vector que une el origen con ese punto. Siempre es posible considerar que el parámetro omega sub n sea positivo. En ese caso, el parámetro chi podría ser positivo o negativo. El caso más común corresponde a que chi sea positivo, ya que si fuera negativo, correspondería con un sistema inestable, como veremos más adelante. En el caso chi positivo y mayor que 1, vemos que el radicando es positivo y es posible calcular la raíz cuadrada. En este caso, los dos polos son reales y negativos. Si disminuye el valor del parámetro chi, la distancia entre los polos disminuye. En el caso límite, chi igual a 1, los dos polos colapsan en uno solo. Para este valor de chi solo hay un único polo doble, que es justamente menos omega sub n.
Si disminuye más el valor de chi, ahora el radicando es negativo y por tanto las soluciones de la ecuación característica son complejas conjugadas. Cuanto menor es chi, más se acercan los polos al eje imaginario. Si fijamos el valor de omega sub n y disminuimos el valor del parámetro chi, los polos se acercan al eje imaginario a través de esta circunferencia. Por cierto, esta circunferencia tiene radio omega sub n. En el caso límite chi igual a 0, los polos son imaginarios puros. Concretamente, los polos serán más o menos omega sub n por j. Fijemos un valor arbitrario chi menor que 1. La raíz cuadrada de chi cuadrado de menos 1 puede escribirse como j por raíz cuadrada de 1 menos chi cuadrado. Se ve que los dos polos son complejos conjugados, es decir, tienen la misma parte real y parte imaginaria igual pero cambiada de signo. La parte real es menos chi por omega sub n y la parte imaginaria es más o menos omega sub n por la raíz cuadrada de 1 menos chi cuadrado. A esto se le llama omega sub d. La d viene de damping en inglés, que viene a ser algo así como amortiguado. Omega sub d es la frecuencia amortiguada. El radio de esta circunferencia y por tanto el módulo de los polos es justamente omega sub n. Fijándonos en este triángulo rectángulo, es fácil ver que este ángulo, el ángulo que forman los polos con el eje real negativo, al que llamaremos beta, es igual al arcocoseno de chi. Es decir, chi es el coseno de beta, con lo que la raíz cuadrada de 1 menos chi cuadrado es el seno de beta. En esta figura se puede ver la posición aproximada de los polos para distintos valores del parámetro chi. Cuando chi es mayor que 0, los polos tienen parte real negativa. Si chi es mayor que 1, los polos son reales y negativos. Si chi está entre 0 y 1, los polos son complejos conjugados con parte real negativa. El caso límite chi igual a 1, los polos colapsan en uno solo, justamente en menos omega sub n. Cuando chi es igual a 0, los polos son imaginarios puros. Si menos 1 menor que chi menor que 0, los polos son complejos con parte real positiva, y si chi es menor que menos 1, los polos son reales y positivos. El caso límite chi igual a menos 1, vemos que los polos colapsan en un único polo real positivo. Estos tres casos, donde la chi es positiva, los polos tienen parte real negativa, y esto corresponderá a un sistema estable. Si chi menor que 0, los polos tienen parte real positiva, y esto corresponderá con sistemas inestables. El caso frontera, chi igual a 0, el sistema será marginalmente estable. Estudiaremos la estabilidad de sistemas más adelante. Ahora nos centraremos en este vídeo con los tres primeros casos que corresponden a sistemas estables. Veremos, no obstante, que el comportamiento de un sistema es sustancialmente diferente si los polos son reales o complejos, es decir, si la chi es mayor o menor que 1. Cuando la chi es mayor que 1, se dice que el sistema es sobreamortiguado. Cuando la chi es menor que 1, se dice que el sistema es infraamortiguado. El caso frontera, chi igual a 1, se llama amortiguación crítica o límite. Vamos a empezar a analizar cómo es la respuesta de un sistema de segundo orden, sin ceros, ante un impulso unitario. Es decir, vamos a ver la respuesta impulsional. Comenzaremos en el caso sobreamortiguado chi mayor que 1. No obstante, al principio de este análisis es común a los casos chi mayor que 1 y chi menor que 1. Si la entrada x de t es un impulso unitario, su transformada es 1, y por tanto I mayúscula de s es directamente la función de transferencia. Descomponiendo el denominador en los dos polos, descomponemos la fracción en fracciones simples,
calculamos los residuos. Aquí vemos el cálculo de estos residuos. Finalmente, obtenemos que la antitransformada I minúscula de t es esta constante por una diferencia de exponenciales e elevado a s1 por t menos e elevado a s2 por t. Recordar que S1 y S2 son los dos polos del sistema. Esta función tiene la forma representada en esta figura para distintos valores del parámetro chi mayor que 1. Se ve que la respuesta es una función continua, es decir, y de 0 igual a 0. Vemos que la función sube y luego baja y tiende a 0 asintóticamente. Si calculamos la derivada en 0, se obtiene que es k por omega sub n al cuadrado, es decir, que es independiente de chi. Todas estas curvas comparten la misma recta tangente en t igual a 0. Observando estas curvas, vemos que cuanto mayor es chi, antes se alcanza el pico y este alcanza un valor más bajo. Otra propiedad interesante que se deduce de esta figura es que a medida que la chi crece, también tarda más en estabilizarse. Chi igual a 1 es el que tiene el pico más alto, pero también es el que se estabiliza más rápidamente. Rigurosamente hablando, la deducción anterior no vale para chi igual a 1, ya que al haber un polo doble, el cálculo de residuos debe hacerse de forma diferente. Si chi es igual a 1, I mayúscula de s es esta fracción que directamente se puede antitransformar. Se obtiene la expresión una constante por t por e elevado a menos omega sub nt. Esta función corresponde exactamente a la curva azul de esta figura. Es fácil calcular el tiempo en el que se produce el pico o el máximo. Basta derivar e igualar a 0. Se encuentra que el tiempo de pico para chi igual a 1 es 1 partido por omega sub n. La altura de este pico se encuentra calculando la I en t sub p. Y esto da k por omega sub n partido por e. Para sistemas sobreamortiguados, el tiempo de pico será menor que 1 partido por omega sub n. Y la altura de pico será menor que k por omega sub n partido por e. Vamos a ver ahora cómo es la respuesta impulsional en el caso infraamortiguado, chi menor que 1. En el análisis anterior habíamos encontrado esta expresión, que sigue siendo válida también en el caso infraamortiguado. Ahora veremos cómo son los polos en el caso infraamortiguado. Como chi al cuadrado menos 1 es negativo, cambiamos el signo del radicando y multiplicamos, sumando, por la unidad imaginaria j. Tenemos que los polos tienen parte real menos chi por omega sub n y parte imaginaria más o menos omega sub d, que es omega sub n por la raíz cuadrada de 1 menos chi cuadrado. Sustituyendo estos valores en la expresión de la salida, nos queda esta expresión. Reordenamos y vemos esta diferencia de exponenciales partido por 2j. Por la fórmula de Euler, reconocemos que es un seno. Y por lo tanto, la expresión en el caso de que los polos sean conjugados puede escribirse como una función seno de omega sub d por t. Es decir, omega sub t es justamente la frecuencia angular de oscilación. Y este seno está modulado por una exponencial de la parte real de los polos por t. Aquí vemos la forma de esta respuesta. Es una función oscilatoria de frecuencia omega sub t y modulada por esta envolvente que tiende a 0. Fijémonos que omega sub t, que es la parte imaginaria de los polos, es la frecuencia angular. Y menos chi por omega sub n, que es la parte real, tiene que ver con esta envolvente, con la amortiguación de la amplitud de esta oscilación. Aquí vemos varias curvas para distintos valores de chi menor que 1. Vemos que a medida que chi tiende a 0, la amortiguación es menor
y el decrecimiento de la amplitud de esta oscilación es más lenta. En el caso límite, chi igual a 0, no habría amortiguación y la respuesta sería una función seno de amplitud constante. No habría estado estacionario.